Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy complicado que personalmente me genera como unos sentimientos encontrados. Por un lado es una compañía que queremos mucho los colombianos, que tenemos un arraigo fuerte con ella, que es clave para nuestra economía, que hoy está en una difícil situación financiera, que ya venía con esa difícil situación desde antes, pero digamos la estocada final fue esta cuarentena y esta pandemia. Y por un lado uno dice, bueno, hay que rescatarla por todo lo que representa para la economía, pero por otro lado también ha sido una compañía que ha sido irresponsable con su manejo, con su deuda y que tiene otro montón de temas que vamos a tocar en este video. Vamos a tratar de poner sobre la mesa los pros y los contras, a dejar una opinión. No vamos a responder la pregunta si rescatarla o no, es una pregunta muy difícil, eso ya quedará para cada uno y para quienes toman las decisiones. Así pues que vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, los invito a seguirnos en nuestras redes, arenaalfa.com, en Twitter nos pueden seguir como arenaalfa, como toro de arena, y en Instagram como arenaalfa educación. Igualmente los invito, suscríbanse al canal, eh, denle like, necesitamos crecer esta comunidad de educación financiera y recuerden pues que este video tiene una finalidad netamente educativa. Lo primero que quiero mostrar de Avianca, de lo que no se habla en los medios, de lo que no hablan en las redes, es la situación de Avianca, cómo ha cambiado el balance de Avianca. Y es una situación bastante delicada, es algo que quería mostrarles en este video. Y básicamente es cómo ha ido desapareciendo el patrimonio de Avianca. Hoy Avianca básicamente es una empresa que es deuda. Aquí les traigo el balance 2014-2015. Miren el patrimonio total de Avianca. Estamos hablando de más o menos 1.300 millones de dólares. Estamos hablando de 1 billón, 1.3 billones de dólares en cifras de dólares por el tema de los ceros. 1.3 billones de dólares era el patrimonio de Avianca en 2015, pues ese patrimonio se esfumó ya en 2019, el patrimonio de Avianca está en solo 5.1 millones de dólares. Es decir, Avianca patrimonialmente básicamente desapareció. Es una compañía que se volvió básicamente deuda. La deuda hoy supera ya los 5 billones de dólares. Entonces, cuando se habla de comprar Avianca, de convertir acciones, de nacionalizarla, creo que no se puede ser tan irresponsable porque realmente lo que se está comprando con Avianca es deuda. Miren el patrimonio de los accionistas en este momento es 207 millones de dólares, esto es a diciembre, o sea que a marzo la situación podría incluso empeorar. Los dueños de Avianca, los accionistas, tienen un patrimonio de 200 millones de dólares y ese patrimonio hace unos años era 1.3 billones. Entonces, mire que el patrimonio de la compañía se esfumó. Realmente hay que entender que Avianca hoy es deuda, que los dueños de Avianca no son casi los accionistas ya perdieron casi todo su patrimonio. El patrimonial de Avianca era 4.000 y pico de pesos por acción, el patrimonial de Avianca hoy está valorado de 700 pesos por acción. ¿A cuánto puede bajar con esta crisis? 500 pesos, 400 pesos. ¿Será que vemos un patrimonio negativo en Avianca? ¿Es posible? Entonces miren que la situación financiera de Avianca es bien compleja. Como les digo, el patrimonio se esfumó. La empresa hoy por hoy pertenece a los tenedores de bonos, no a los accionistas. Y cuando la gente dice responsablemente que el gobierno debería comprarla o nacionalizarla o comprar acciones, tienen que pensarlo bien porque realmente es comprar una compañía que es altamente deuda y cuando dicen prestarle plata a Bianca, pues es empeorar el balance, es meterle más deuda a una compañía muy endeudada. Entonces son dos temas que hay que tener cuidado, por eso les quería mostrar ese balance para que vieran la situación compleja que tiene Avianca a nivel de balance, a nivel patrimonial. Es una compañía muy endeudada. Ahora la pregunta de rescatar a Bianca, eso no es un sí o un no profundo, hay que balancear algunas cosas. Por ejemplo, los que dicen sí hay que rescatarla, pues es un sector clave para la economía, totalmente de acuerdo, el transporte aéreo es clave, esta compañía sí es clave para el país,
dependen los vuelos nacionales de ella, si desaparece sería muy delicado. Así venga alguien a reemplazarla, digamos que podrían haber cambios en tarifas, en empleo, o sea, el impacto sí sería importante. Otra razón para los del sí es que está frenada por la pandemia y las cuarentenas, es decir, la compañía, digamos, venía muy mal, no crean que Avianca venía bien, Avianca ya venía muy mal, una situación muy delicada, pero había logrado hacer una reestructuración de deuda, había logrado conseguir liquidez, digamos, para ganar tiempo, pero digamos con la cuarentena, con el paro que le hicieron esos bandidos del sindicato que la destruyeron, esos fueron otros de los cáncer que tuvo Avianca, el sindicato, ese paro a Avianca le hizo mucho daño y que lo sepan estas personas del sindicato que tienen mucho que ver con la crisis de Avianca, pero digamos que esta pandemia y estas cuarentenas también son como la estocada y esas son medidas globales tomadas por los gobiernos y por eso muchos gobiernos en el mundo están defendiendo las aerolíneas porque realmente están paradas por decreto. Entonces, ya venía muy mal, pero esta estocada final no la está dando el libre mercado, sino unas decisiones que se tomaron desde el gobierno, desde los gobiernos a nivel mundial, por respuesta a una pandemia. Entonces es otro argumento. El argumento clave ahí también es que se estima que más o menos 20.000 empleos dependen de esta compañía. Eso es muy importante, sería muy delicado digamos, para el país perder esos empleos, perder todo lo que se ha ganado con este tipo de compañías. Entonces también es, digamos, un factor importante. Otro factor importante es que la base de operaciones es Colombia. Avianca no es una empresa colombiana, Avianca es una compañía radicada en Panamá. Synergy, que es uno de sus dueños, es una compañía brasilera. Entonces sus dueños, los tenedores de bonos, son, digamos, extranjeros. La compañía no es colombiana, eso es muy importante. Pero la operación, su base de operaciones y la mayoría de sus empleos sí están en Colombia. Entonces eso también es importante tenerlo pues en cuenta. Ahora vámonos a los por qué no. Pues es una compañía panameña, está radicada en Panamá. Uno de sus mayores dueños, que es Synergy, es brasilero. La compañía no es de colombianos, los dueños de Avianca no son colombianos, no estamos rescatando la industria colombiana, eso sería falso. Los dueños son extranjeros en su mayoría, los tenedores de bonos, que son los dueños de la empresa hoy, son extranjeros, entonces rescatarla realmente en parte es rescatar a unos extranjeros. Está altamente endeudada, ya se los mostré, estamos hablando de más de 5 billones de dólares. Esto es muy delicado porque cualquier rescate podría implicar aumentar esa deuda o invertir en una compañía que realmente se está comprando un pasivo para el Estado, donde tendría un alto riesgo, digamos, de que ese dinero no se vaya a recuperar eventualmente. Entonces, eso es clave, altamente endeudada. A rescatarla, pues sería beneficiar a los tenedores de bonos que también son extranjeros. Entonces, digamos que pues, hombre, ¿quién va a perder aquí si Avianca se quiebra? Uno de los que pierden son esos tenedores de bonos extranjeros. Entonces, ¿por qué vamos a rescatar a unos extranjeros que decidieron asumir deuda en Avianca? Eso es lo que muchos, digamos, nos preguntamos. Otro tema clave es que su patrimonio desapareció. Entonces, comprarla o a inyectarle liquidez para cambiarla en acciones sería realmente adquirir un pasivo patrimonialmente, como les mostré anteriormente. Hay muy poco, queda muy poco o casi nada, entonces eso es delicado. Y la pregunta que muchos se hacen, pero si vamos a rescatar a las aerolíneas, porque dependen muchos empleos, entonces ¿por qué no rescatamos a los restaurantes? ¿Cuántos empleos generan los restaurantes? ¿Por qué no rescatamos a las discotecas? ¿Cuántos empleos generaban las discotecas? ¿Por qué habían casi? Porque estos sectores no, estos sectores también generan miles de empleos. Muchas de estas compañías que van a quebrar por el paro y por la pandemia estaban siendo muy bien manejadas, tenían balances sanos y van a quebrar porque Avianca, que tenía una alta deuda, que no estaba siendo bien manejada, que estaba en problemas, ¿por qué si rescatar a Bianca? Entonces miren que la pregunta no es fácil, hay pros, hay contras, ambos muy válidos, es una decisión muy compleja y no es para tomarla a la ligera. Les voy a decir qué pienso yo creo que la solución está en un punto medio aquí, y es que la solución no es rescatar a Bianca como existe hoy a Bianca. Yo creo que para rescatar a Bianca lo primero que tiene que haber es una reestructuración de deuda, que los dueños de la deuda pierdan dinero porque se arriesgaron y fracasaron, así bajarle el endeudamiento de Avianca y ahí sí que el gobierno piense en inyectarle liquidez. Para eso tendría que haber un tema
o de declararse en quiebra o de entrar en una ley de reestructuración, para que haya realmente una reestructuración de deuda, para que los accionistas pierdan parte de su dinero. Eso suena fuerte, pero realmente si la vamos a salvar tiene que haber un sacrificio, y los accionistas hoy por hoy básicamente tienen poco o nada. Los accionistas ya son dueños de casi nada. Los dueños de los bonos son los que tienen la marca, los aviones, y estas personas también deberían hacer un sacrificio si buscan que les rescaten la compañía, si quieren recuperar algo. Y por eso yo creo que el camino es una reestructuración de deuda, obligar a la empresa que primero se reestructure la deuda, que los dueños y los dueños de la deuda se den la pela, y después de esa pela sí pensar en rescatarla. Entonces la solución que creo yo, que opino yo, que es una de tantas, es que no se debería hacer un rescate sin antes haber un sacrificio de los accionistas y de los tenedores de bonos, donde se baje la deuda de la compañía, se sanee un poco las finanzas y el balance, y cuando digamos ese balance esté saneado, ahí sí el gobierno pueda pensar en algún tipo de solución. Entonces, ¿qué soluciones, digamos, se han planteado? Inyectar liquidez es una, pero inyectar liquidez a cambio de qué? ¿Qué nos van a dar para que el gobierno les inyecte liquidez? Muchos dicen que acciones como les mostraba antes, pues sería comprar casi que nada, porque no hay patrimonio, hay deuda, entonces no sería, digamos, un buen negocio realmente para el gobierno. Adquirir participación, como les digo, es adquirir un pasivo, lo cual pues uno no quiere adquirir deuda, uno quiere adquirir equity, quiere adquirir patrimonio, y Avianca en este momento no lo está mostrando. Y los otros dicen, pues denos liquidez, nosotros le pagamos, y eso significa endeudar más la compañía. La compañía venía en una situación muy delicada antes de esto por exceso de deuda, y pues la solución de meterle más deuda, pues sí le puede ganar tiempo, pero eventualmente va a estar en una peor situación que antes, va a tener más deuda, va a tener que pagar más intereses en un entorno económico más difícil. Entonces le estamos ganando tiempo a un muerto, a un zombie que eventualmente va a reventar también. Entonces deuda realmente creo que no es la salida. Por eso creo que hay que exigir una reestructuración de deuda, que se bajen, que los bonistas pierdan dinero. Eso va a ser bien complicado, pero digamos que esa pienso yo que por ahí está la salida. Y luego sí pensar en inyectar en ayudas y dejarla morir. Pues qué pasaría con los empleos, con el sector en Colombia, con toda la cadena que depende de una empresa como Avianca. Entonces, por eso yo les decía de un principio, yo no tengo la solución, yo simplemente quería mostrarles unos pros y unos contras, punto de vista objetivo, de temas que no están tocando en los medios, que me parece importante que se conozcan. Es la situación financiera, cómo está el balance también, para no hablar tanto a la ligera. Ahora, otra pregunta que me haces mucho, entonces, ¿qué va a pasar con los accionistas? Los accionistas desde hace mucho tiempo están en una situación muy delicada con Avianca, se los he venido diciendo mucho en Twitter. Desde el 2019, a eso de junio, agosto, empezamos a advertir de la situación delicada de Avianca, de cómo el balance estaba bastante complejo. He salido en diferentes medios, uno de ellos es El Colombiano, advirtiendo que la compañía no había salido del peligro por allá a mediados del año pasado. Y lo más importante es que advertimos también que el patrimonio de Avianca ya estaba desapareciendo y que la compañía en la práctica ya no pertenece a los accionistas. Hace mucho Avianca, digamos, en la práctica, digamos, realmente pertenece a los tenedores de deuda, son los que tienen lo que queda, digamos, de Avianca. Si se quiebra son los que se quedan con la marca, con los aviones, con todo. Los accionistas están en una situación muy delicada porque si la rescatan y diluyen, desaparecen. Algo parecido ocurrió con Pacific. Recuerden que Pacific de alguna manera salvaron la operación, pero los accionistas quedaron con nada, los diluyeron 1000, 10.000 veces, no recuerdo, pero quedaron con nada. Entonces, Avianca, para pensar en un rescate, realmente los accionistas no tendrían mucho, están en una situación muy complicada. Digamos que como acción es un riesgo altísimo de perderlas, de perderlo todo. Yo no recomiendo comprar o no comprar, no puedo hacerlo, pero considero, basado en mi opinión y en mi experiencia, que es bastante el riesgo. No veo a qué le apuestan personalmente, porque en la práctica ya la empresa no es de los accionistas, y casi que todos los escenarios de rescate van a afectar a los accionistas. Entonces, creo que la situación es compleja, por eso la acción ha caído como ha caído, cotiza 460 pesos. No veo una salida clara, digamos que
no tengo una solución. Creo que lo ideal sería lo que les comento, una reestructuración de la deuda para luego ayudarla. Es difícil, es difícil por muchos temas. Por otro lado, el gobierno está en una encrucijada sin salida. Si la rescata, lo van a joder por rescatar extranjeros, y si no la rescata, lo van a joder por crear desempleo y acabar con una empresa insignia. Entonces creo que el pobre presidente Duque la tiene muy compleja, está en una encrucijada bastante difícil. Yo no sabría qué hacer personalmente, y la decisión que tome igual la van a criticar, entonces no debería preocuparse mucho por eso, sino por buscar el mayor costo-beneficio, y creo yo que ese costo-beneficio está en lo que les digo. En todo caso, no se preocupen que así Avianca se quiebre o se liquide o lo que sea, ese hueco no va a quedar, entrará algún otro actor a llenar ese vacío, a coger esa empresa, a coger esos aviones, algo va a pasar, ese hueco no queda, el mercado es demasiado atractivo para que se quede abierto. Entonces yo creo que el camino es por ahí. Espero que esto les sea de utilidad, es simplemente una opinión, y pues hasta una próxima ocasión. Hasta luego.